Damos gracias a Dios por sus vidas y creemos que hoy Dios va a recompensar su fe. ¿Cuántos creen eso? Claro que sí. Acompáñenme en su Biblia a San Lucas, capítulo 7. Me gustaría por los minutos que tengo por delante compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Creo que siempre Dios recompensa nuestra fe. Recuerdo llegar en este lugar, año 2008, a la catedral, y llegar, recuerdo con muchas situaciones en mi vida, personal, familiar, donde no le encontraba sentido a la vida, donde a veces había puesto la esperanza en tantas cosas, o me había esforzado por alcanzar cosas y lamentablemente no lo había podido lograr. Pero un día recuerdo que me invitaron a una célula y desde allí me invitaron aquí a la catedral a conocer ese Jesús que hace milagros. Y recuerdo que acepté la invitación, como quizás la aceptó usted. Quizás hoy está aquí porque alguien le invitó, porque alguien le dijo, mirá, Jesús puede hacer lo que a ti te parece imposible, porque para nuestro Dios nada es imposible. Y qué bueno que haya aceptado esa decisión, porque yo acepté esa decisión y recuerdo que cuando llegué a este lugar empecé a experimentar ese Dios sobrenatural. Recuerdo que mi hija, por ejemplo, la del medio, es un milagro de Dios. Recuerdo que ella murió en el vientre de mi esposa por una hemorragia grandísima que ella tenía. Ella tuvo placenta previa y recuerdo que clamé a Dios, buscando en Dios mi última oportunidad para que mi hija tuviera vida. Y clamé a Dios con todo mi corazón y le creí a Él que lo que la ciencia no podía hacer, lo podía hacer ¿quién? Dios. Y recuerdo que después de ese clamor aquí al lado en el sanatorio francés, recuerdo como si fuera hoy, el 5º piso, año 2006, le puedo decir la fecha, 2 de junio, 4:40 de la mañana, totalmente desesperado en ese lugar con mi esposa, llorando a gritos, porque mi hija se estaba muriendo en el vientre de ella. Pero me acuerdo que doblé mis rodillas en la escalera del sanatorio francés y le clamé a ese Dios, pidiéndole socorro, pidiéndole auxilio. Bien dice la palabra que Él es nuestro amparo, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Ahí cuando no damos más, ahí cuando se nos acaban la fuerza, ahí cuando la ciencia dice ya no podemos hacer que nada. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Yo he tenido la posibilidad de ir a hospitales, orar, a terapia intensiva, y los médicos decir a la familia, busquen a alguien para que venga a orar, porque nosotros científicamente no podemos hacer que nada. Pero sí nosotros creemos que donde la ciencia no puede llegar, donde la ciencia termina porque tiene sus límites, el Dios que se predica en este lugar es ilimitado y para nuestro Dios nada es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Y ese Dios es el que está en esta tarde y ese Dios es el que va a hacer milagro en tu vida si te atreves a creer. Oh, yo si estuviera ahí le diera un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Es ese Dios, es Jesús. Por eso cuando vamos a la Biblia podemos ver y podemos experimentar cómo Jesús hacía milagros. La cantidad de historias donde podemos ver cómo Jesús a través de la fe de la gente se podía manifestar su poder, su reino establecido aquí en la tierra. Y podemos ver cómo Jesús le seguían los milagros, los prodigios. Y podemos ver cómo vidas eran transformadas. Y usted puede decir, bueno, pero eso ocurrió hace 2000 años atrás. No, quiero decirle que a lo largo de la historia de la humanidad, a pesar de que Jesús partió la historia de la humanidad en dos, todavía esos milagros siguen ocurriendo. Y si hoy estás en esta tarde y viniste con una aflicción, viniste con alguna situación que quizás no podés alcanzar, yo quiero decirte que ese Jesús puede hacer un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Lo puede hacer. Por eso acompáñame ahí a San Lucas capítulo 11. Vamos a ver una historia que me impacta mucho. San Lucas 7, versículo 11. Tiene como título, si usted tiene ahí en su Biblia, Jesús resucita
al hijo de la viuda de Naín. Y si me acompaña la porción de la palabra, dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama, ¿cómo dice su Biblia? Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Las multitudes le seguían a Jesús. Venían de una travesía, venían de hacer milagros y prodigios, venían de sanar, si usted lee unos versículos antes, a un centurión, a un siervo de un centurión. Usted puede ver el gozo y la alegría que me imagino que estas personas traían porque iban caminando con el Maestro, iban caminando con el Mesías. Y las personas que se acercaban a él, Jesús ponía sus manos, oraba por ellos y las personas eran sanadas. Ellos pudieron ver la oportunidad de que un hombre se acercó a un centurión, una persona que tenía un cargo en el ejército romano y que se acercó a Jesús y le dijo: mira, tengo mi siervo, mi criado que está enfermo en mi casa. Jesús le dice: voy a ir a tu casa para poder sanarlo. Y el centurión le dijo: no, solamente di la palabra, envía una palabra y yo sé que a través de tu palabra, que tiene autoridad y tiene poder, cuando yo llegue a mi casa, mi criado está sano. ¿Y sabe qué sucedió eso? Jesús soltó una palabra de sanidad sobre ese centurión y ese centurión recibió un milagro sobrenatural. Ahora imagínense en esta multitud, esta cantidad de discípulos que venían de esta travesía con Jesús, de ver milagros, de prodigios. Me imagino que venían totalmente en una algarabía, contentos, llenos de gozo, de poder ver al Maestro que estaba haciendo milagros y prodigios. Pero de repente se cruza con una persona que viene de luto. Y si usted me acompaña, el verso 12, dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, esta ciudad Naín, he aquí, dice, que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, otro grupo, que no venía con gozo, que venían acompañando a esta mujer que lo había perdido todo. Mientras había un grupo que venía lleno de gozo, se encontraron con un grupo cabizbajo, llenos de lágrimas, dolor, llanto, aflicción, sin esperanza alguna, porque venía acompañando a esta mujer a enterrar a su hijo. Y dice la palabra, y cuando el Señor la vio a esta mujer, me impacta lo que dice, se compadeció de ella y le dijo, ¿qué le dijo? Dice en su Biblia: no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lloraban, se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, a este chico que estaba en el féretro, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó ¿a qué? A hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Un milagro sobrenatural, me impacta. Ahora yo me ponía a pensar el dolor que traía esta mujer viuda. Porque hoy podemos, cuando leemos los últimos versículos, vemos el resultado de un milagro. Pero me trataba de poner en el corazón de esta mujer al enterrar su único hijo. Esta viuda de Naín era una mujer totalmente devastada, que estaba enterrando a su hijo, pero quizás hace un tiempito atrás había enterrado ¿a quién? A su marido. Cuando usted estudia y usted ve lo que eran las viudas en aquel tiempo, eran mujeres totalmente desamparadas. Cuando el hombre faltaba en la casa, cuando el hombre moría, la mujer no tan solamente iba a quedar con el dolor de la ausencia de su compañero, sino también con la incertidumbre a un futuro, porque su economía dependía del sacerdote de la casa. Y había una ley que decía que cuando el marido faltaba en la casa, el hijo primogénito, el hijo mayor, podía hacerse cargo de las responsabilidades de una casa. Y vemos la historia que esta mujer tenía un hijo. No tenía muchos, tenía un único ¿qué? Un único hijo. Y me imagino que esa mujer, ese hijo se hizo responsable de la casa.
Ayudaba a su mamá en su economía, quizás había conseguido trabajo, ayudaba a su mamá a pasar ese dolor, ese luto que ella estaba viviendo por la pérdida de su padre, pero ahora de repente la Biblia no especifica, quizás llegó una enfermedad, golpeó la puerta de su casa y ahora ese hijo que era el único sostén de esa casa, ahora también había muerto. ¿Se imagina el corazón de esa mujer? El dolor y la tristeza. Me imagino que esa mujer ya no tenía ganas de ¿qué? De vivir. Como quizás llegó usted esta tarde aquí en este lugar. Quizás por las situaciones que están golpeando las puertas de su casa. Por aquellas situaciones que quizás entraron sin pedir permiso. Y a veces la vida tiene esa clase de golpes que a veces llegan sin pedir permiso y vienen para romper nuestra fe, nuestra esperanza, para hacernos creer que no vamos a tener un buen futuro. Y tratar de sumergirnos quizá en la tristeza, en el dolor, en la angustia, en la depresión, a veces sin ganas de vivir. Ahora esta mujer, me imagino su corazón totalmente devastado. En su vida ya no había ninguna clase de esperanza. Me imagino que quizá las personas que estaban alrededor, quizá dándole abrazo, tratar de consolarla, quizá ninguna de esas palabras a ella le servían. Es como aquella persona que pierde a un ser querido. A veces no hay palabras que puedan sanar ese corazón. ¿Sí o no? No hay palabras. A veces hay momentos, en esos momentos cuando me ha tocado ir a lugares donde han perdido seres queridos, a veces con el silencio solamente basta y acompañar a la persona. Porque a veces no hay palabras que puedan sanar un corazón herido, devastado, destruido. Y quizá hoy usted llegó de esa manera. Quizá no con la pérdida de alguien, pero quizá devastado por lo que está viviendo. Quizá porque ven que en su matrimonio, o quizá hoy no tiene a alguien muerto, pero quizá a lo mejor su matrimonio está muerto, sin esperanza. Quizá está pisando el borde del divorcio. O quizás lo ha pisado y hoy se siente a lo mejor que no va a encontrar una solución para su matrimonio. Quizás hoy se siente devastado porque quizás una enfermedad que usted quizás nunca se imaginó que iba a golpear la puerta de su casa, llegó sin pedir permiso y ese diagnóstico le robó la fe, le robó la esperanza, le robó los sueños, le robó las ganas de vivir. Y así hoy quizás usted llegó a este lugar devastado. Quizás devastado por las situaciones que le toca vivir económicamente, quizás porque no consigue trabajo. Quizá porque se siente desolado, destruido. Quizá porque en su casa aquellos que le dijeron que una vez iban a dejar las adicciones, las volvieron a retomar. Y pareciera que todo aquello que usted un día vivió y que Dios le hizo libre, hoy se está enseñoreando y ese gigante se volvió a levantar, a robarle su fe, a creer de que todo está muerto. Pero yo quiero decirle que hoy está en el lugar de aunque todo esté muerto, hay un Jesús que resucita sueños. Hay un Jesús que resucita y da vida. Hay un Jesús que resucita matrimonio. Hay un Jesús que puede sanarte, porque para Él aún lo que está muerto lo puede revivir. ¿Cuánto dicen amén? Ay, dáselo fuerte a Dios y se lo vas a dar. Dáselo fuerte con todas tus ganas. Una mujer devastada. Y mire, me ponía a pensar cuando leía la Biblia, decía, qué increíble. ¿Se ha puesto a pensar a veces que tan solamente ver el rostro de una persona uno se da cuenta que está mal? A veces el rostro habla más que las palabras, ¿sí o no? Uno se da cuenta. Porque dice la Biblia que Jesús la vio y se compadeció de ella. ¿Sabe que compadecer no es solamente tener tristeza por el dolor que está viviendo una persona? Sino que compadecer, hermanos, compadecer no es tan solamente sentir tristeza al ver padecer a alguien, sino también desear aliviar su sufrimiento. Y qué bueno saber que Jesús no tan solamente se duele por lo que nosotros vivimos, sino que está dispuesto a aliviar nuestro sufrimiento si usted se atreve a creer. ¿No le parece increíble?
Porque Jesús no se quedó tan solamente con ver a la mujer, me duele por lo que estás viviendo. Quizás la abrazó, la consoló, le dice la palabra, le dijo no llores, sino que Él fue a la acción y tocó el féretro, que aquello que le estaba trayendo dolor a esa mujer, Jesús tocó el féretro y la hizo resucitar. Me imagino que algo sobrenatural. Ahora me ponía a pensar que la viuda de Naín, en medio de su dolor, tuvo la oportunidad de conocer a Jesús. Una de las cosas que he aprendido cuando llegué aquí a la catedral es que a veces las situaciones que atravesamos o a veces las situaciones que nos tocan vivir en la vida, a veces son las plataformas para poder conocer ese Jesús de milagros. A veces son las puertas para poder ver la manifestación de Dios. Fíjese, si no hubiéramos tenido alguna necesidad, quizás nunca hubiéramos estado sentados en un lugar como este. ¿Sí? Quien le habla vino por una necesidad, que trató de solucionarlo a mi manera, como yo podía, como yo creía o como yo pensaba que lo podía lograr. Pero la verdad que esa necesidad fue la plataforma para poder conocer el poder de Dios. No tan solamente el poder de milagros, sino también el poder transformador y el poder de un propósito. Por eso no es una casualidad que hoy usted esté aquí. Dios lo trajo porque esa necesidad que usted está viviendo es la puerta y la antesala y la plataforma para que usted pueda conocer ese Jesús de milagro. Para que no tan solamente hoy se vaya sano, ¿cuántos dicen amén? Hoy no tan solamente recibe ese milagro, sino que hoy se vaya con Jesús en el corazón de su casa y no tan solamente sea transformado usted, sino sea transformado su casa y el destino y los próximos años de su vida. Esa mujer me impacta. Porque fíjese, muchas personas buscaban a Jesús por necesidad. Vemos a ciegos gritar, a personas que iban a buscar a Jesús por milagros. Pero esta mujer nunca lo fue a buscar. Jesús se cruzó con ella. Y quizá hoy está aquí porque Jesús se ha cruzado con usted. Y no es el Jesús con barba. Algunos veo que lo hacen con ojos claros y todas esas cosas. No. Quizás Jesús se cruzó con usted. ¿Sabe cuándo? Cuando esa persona lo invitó a este lugar, a decirle, Dios puede cambiar el destino de tu vida. Por eso mucho de lo que estamos aquí, quizás sirviendo a Dios, sirviendo a Jesús, llegamos como usted, con necesidades, con diferentes situaciones que no podíamos lograrlo o alcanzarlos a nuestra manera. Y Jesús hizo un milagro. ¿Cómo no seguir a Jesús después de ver a mi hija resucitar? ¿No le parece algo increíble? En estos días compartía a un compañero de trabajo y le decía, mi trabajo es un milagro de Dios. Recuerdo que cuando entré a la empresa, año 2006, en la empresa que trabajo, todos quedaban efectivo y nosotros no podíamos quedar efectivo. Y recuerdo que comenzamos a ir a una célula y en esa célula, ¿qué hicieron en esa célula? Oramos. Y cuando oramos, recuerdo como si fuera hoy, cuando oraron, que fue mi esposa, me acuerdo que estaba yendo a la célula, oraron por mi trabajo y recuerdo que al día siguiente se dio una serie de acontecimientos y al lunes siguiente se apareció la persona de recursos humanos, ¿sí? El encargado de recursos humanos y me llamó y me dice, Claudio, tengo que darte una noticia, dice. Sí, me acerqué, me dice, quiero darte la mano, bienvenido a planta permanente. Y yo ahí como que no entendía mucho y le decía yo, pero si hace una semana atrás firmé un contrato por 90 días más. Y me dice, no, quiero contarte que las órdenes venían de arriba. Nosotros teníamos la parte donde estaba el presidente de la empresa y decía, y él señalaba para allá, vienen de arriba que tu contrato ya caducó y estás en planta permanente. Pero lo que no sabía ellos, que en una célula, un grupo de mujeres oraron a ese Dios de milagro y ese Dios de milagro me hizo entrar a esa empresa y quedé efectivo. Yo quiero decirte que aún si estás buscando un milagro económico, aún Dios también está interesado en hacerlo y te puede dar lo que vos no podés alcanzar, porque para nuestro Dios nada es imposible, nada es imposible. Por eso donde hoy testifico a mis compañeros de trabajo, oren, pidan, Dios es fiel. Mire, aún hasta Dios te puede acomodar los francos. ¿Cuántos dicen amén? Entré a trabajar hace un ratito, le contaba a alguien, siempre he tenido franco los fines de semana y hace unos meses tenía 4x1, le llamamos en la jerga, ¿sí? Cada 4 días un franco y yo acostumbrado a los fines de semana.
¿Y qué me puse? ¿A qué? A orar, a orar. Y en marzo me llamaron de la empresa, me dieron un servicio, así que ahora tengo franco los fines de semana. ¡Oh! ¿Cuántos saben de que Dios es fiel? Aún en esas cosas. Porque al que cree, dice su palabra, todo le es. Pero las necesidades y las situaciones que a veces nos tocan atravesar son la antesala para poder conocer a Jesús. Esta mujer nunca había conocido a Jesús. Y de repente ahora, por eso usted ve y lee la Biblia, dice que la gente se maravilló y empezaron a glorificar a Dios diciendo, entre nosotros hay un profeta, hay un hombre de Dios, tuvieron temor, Dios nos ha visitado, dice, y se extendió la fama, era el Dios mismo. Qué hermoso es creer de que hoy Dios va a visitar tu vida, de que hoy Dios puede visitar tu casa, de que hoy Dios puede visitar tu familia una vez más. ¿Cuánto creen eso? Por eso no se desanime por lo que está viviendo. Hoy es la oportunidad de conocer ese Dios que todo lo puede. ¿Cuánto dicen amén? Y voy terminando. La viuda de Naín recibió a Jesús lo que ella no esperaba. ¿Escuchó? La viuda de Naín recibió de Jesús lo que ella no esperaba. Ellos habían estado en el velorio y ahora estaban camino a enterrar a su hijo. Si nosotros ponemos a ver y leía la porción de la palabra, esta mujer no salió en busca de un milagro, ¿o sí? No salió en busca de un milagro. Esta mujer resignada iba a ir a enterrar a su único hijo. Pero Jesús se cruzó en su camino y le dio lo que ella nunca esperó. No vemos en la Biblia diciendo a la mujer, Jesús, ayúdame, como en otras ocasiones, ten misericordia de mí. No la vemos a esta mujer pidiendo de esa manera como en otros relatos. Pero sí vemos que Dios, aunque aún esta mujer no estaba pidiendo nada, Dios le estaba dando lo que ella tanto estaba esperando. ¿No le parece increíble? Porque ese es el amor de Dios. Aún nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o lo que nosotros creemos. Y ese Dios es el que está aquí en este lugar. Porque su palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él se hace presente. Y mire, hoy día en la catedral somos más que 2. Y ese Jesús está aquí y quiere cruzarse en tu camino, quiere cruzarte en tu vida, para que no te resignes a lo que estás viviendo, sino que te atrevas a creer de que Jesús, eso que estás viviendo, tiene el poder para revertirlo. Solamente Él te pide que te atrevas a creerle. ¿Qué es lo único que quiere Dios? Que te atrevas ¿a qué? A creerle. Ella solo ese día caminaba resignada a enterrar a su hijo. Por eso quiero decirte, quizás llegaste a este lugar resignado, quizás con las últimas fuerzas, quizás pensando, y bueno, lo voy a intentar, voy a ver qué es lo que sucede allí en la catedral. Yo quiero decirte que no te resignes, porque si te atreves a creer, hoy Dios puede sanarte. Hoy ese cáncer se puede secar, cuanto dicen amén. Hoy esas migrañas se pueden desaparecer, cuanto dicen amén. Hoy ese matrimonio que hoy está destruido, Dios tiene el poder para restaurarlo, cuanto dicen amén. Hoy esa enfermedad que te está atormentando, hoy puede desaparecer en el nombre de Jesús. Porque su palabra dice en Isaías 53 que por sus llagas hemos sido curados. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y yo creo que en esta tarde el Espíritu de Dios se está paseando ya desde la alabanza y ya está desatando milagro en esta tarde. Y si te atreves a creer, ponete de pie, porque vamos a orar, porque vamos a clamar a Dios creyendo que hoy es una tarde para resignarse, sino que hoy es una tarde para que Jesús resucite aún lo que está muerto. Yo no sé cómo viniste esta tarde a este lugar, pero si hay cosas que se han muerto, quizás hay sueños que se han muerto en tu vida, quizás ya no tienes ganas de vivir, quizás ya no tienes ganas de seguir adelante, quizás tienes ganas de tirar la toalla, de no avanzar en la vida. Yo quiero decirte que hoy Jesús puede resucitar aún tus sueños y puedes volver a comenzar a vivir una nueva vida en Él. ¿Cuánto dicen amén? Por
Por eso en esta tarde levanta tus manos, empezá a clamar a Dios y decirle: Señor, hoy resucita los huesos secos, hoy resucita aquellos lugares en mi cuerpo que hoy están, Señor, atormentándome en mi vida, aquella enfermedad que me quiere llevar a morir, Dios. Quizá hay mucha gente que está en este lugar con cáncer. Hoy le vamos a decir al cáncer que se seque en el nombre de Jesús, porque no tiene arte ni parte. Cáncer, estás vencido. Jesús te venció con cada una de sus llagas en la cruz del Calvario, y hoy declaramos que ese cáncer se tiene que ir en el nombre de Jesús. Por aquellos que vienen con migrañas, por aquellos que las migrañas no lo dejan dormir por noche, hoy declaramos que esas migrañas se van a ir de una forma sobrenatural. Y aquellos que nos están mirando a través de la televisión, aquellos que nos están escuchando a través de la 99.1, hoy declaramos que si hoy te atreves a creer, aun cuando, como dijo el centurión, solamente di la palabra y mi criado será sano, hoy poder recibir esa sanidad, hoy poder recibir ese milagro. Hoy te digo de parte de Dios, no te resignes, porque Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo puede hacer. Y si tú crees que Dios lo puede hacer, hoy te voy a invitar al altar. Porque hoy creemos, Señor, que hoy te vas a derramar con poder. Hoy vas a desatar milagros. Hoy vamos a decir, hoy vamos a glorificar a Dios por las maravillas que Él va a hacer en esta tarde. Así como dijeron los que estaban en ese lugar, que glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. No era solamente un profeta, era Dios mismo visitando la humanidad. Y hoy Jesús quiere visitarte una vez más. La pregunta es: ¿qué se te ha muerto en este tiempo? Quizás lo que se te ha muerto son las ganas de vivir. Porque aunque te sientes rodeado de gente, muchas veces te sientes solo, te sientes sola. Y a veces te has resignado pensando que lo que estás viviendo Dios no tiene el poder para cambiarlo. Yo quiero decirte: no te resignes, porque la obra que Dios comenzó va a ser fiel en completarla. Él no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Lo que Dios promete, ¿qué hace Dios? Lo cumple. Solamente te pide que no te resignes, que te atreves a creer, porque al que cree todo le es posible. ¿Qué se te ha muerto en este día? Quizás se te han muerto las ganas de vivir, quizás los sueños, quizás tu matrimonio se ha muerto. ¿Qué es lo que ha golpeado hoy día la puerta de tu casa, que te has resignado, que te sientes devastado, te sientes devastada, sin fuerza? Quizás esa enfermedad que está golpeando, que quizás a lo mejor ni aún los medicamentos pueden hacer efecto por la enfermedad que estás viviendo. Yo quiero decirte que donde no llega la ciencia, ahí puede llegar Dios. Y ese Dios de milagro está aquí en este lugar. Por eso ahí donde está, levanta tu mano y empezá a orar y decirle: Jesús, hoy te pido, Señor, que te cruces en mi camino. Crúzate en mi vida como te cruzaste en la viuda de Naín, Dios. Quizá hoy me siento resignado, me siento resignada, sin ganas de seguir adelante. Quizá a lo mejor llevando muerte dentro de mí, oh Señor. Quizá sin ganas de vivir a veces, Dios. Pero hoy te pido que resucite. Padre, hoy resucita a los muertos, Dios, que están en este lugar. Hoy declaramos que va a haber sanidad en esta tarde, Dios. Hoy declaramos que tu poder se va a manifestar como nunca antes se ha manifestado. Porque esta tarde es una tarde de milagro. Por eso comenzá a orar. Ahí donde está, comenzá a orar, comenzá a pedir. Su palabra dice: mi pedid y se os dará. Fíjense que aún esta viuda no pidió nada y le dio. ¿Cómo no te va a dar a vos que si hoy le pedís? Así que ahora decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí. Padre, hoy creemos que milagros se van a desatar. Hoy reprendemos la enfermedad de los cuerpos. Ahora en el nombre de Jesús. Hoy reprendemos todo espíritu de adicción, Señor, en las familias, en las vidas, Dios, de aquellos que están luchando con adicciones, de aquellos que han permitido que esas cadenas no lo dejen avanzar. Y aunque están con vida, Señor, están muertos por dentro, Dios. Hoy reprendemos todo espíritu de adicción, Señor, sobre cada vida, Dios. Padre, reprendemos las adicciones en el nombre de Jesús. Aquellas adicciones que han matado sueños en la familia, en los hijos, en los matrimonios, Dios.
Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos la enfermedad de los huesos, Señor. Ahora, Padre, toda hernia de disco, Señor, todo problema en la columna, todo problema en la rodilla, Padre, ahora se van en el nombre de Jesús. Ahora se van en el nombre de Jesús. Todos problemas pulmonares, Señor, ahora se van en el nombre de Jesús. Todo problema de asma, todo problema respiratorio, hoy es cancelado por el poder de la sangre de Cristo, Dios. Ahora en el nombre de Jesús, toda enfermedad de diabetes, Padre, ahora en el nombre de Jesús se va. Toda enfermedad del azúcar en la sangre, ahora vuelven los valores normales. Ahora cree. Vuelve los valores normales ahora, en el nombre de Jesús. Todos problemas, Señor, en los riñones, Padre, en el nombre de Jesús, ahora declaramos un milagro. Todos riñones que están muertos, vuelven a la vida ahora, Padre. Ahora vuelven a la vida. Tú tienes el poder. Si tuviste el poder para resucitar a un joven muerto, como lo tienes el poder para resucitar riñones muertos, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Ahora, manifiéstate.